Se llama Arde. ¿Y qué arde? Arde la oposición. Ahora vamos a bailar la tapa con Margarita Stolbizer porque es conurbana y sabe cómo se baila la cumbia, por supuesto. Ahora tenemos a Margarita. ¿La vas a hacer bailar, Amanda? Gracias. Pero cómo no, acá bailamos todos. Acá se baila la tapa y acá lo que se baila es la interna. Arde la interna de la oposición. Desmanes por el cambio. Y el copete dice el festival de candidatos, porque la verdad que la oposición ha sido una fábrica de candidatos y eso es importante y es bueno, pero también puede ser un problema, ¿eh? Ojo al piojo con esta cuestión. ¿Qué pasó con Facundo Manes? Algunos lo están dando por, chao, metió la pata, se equivocó, perdió puntos. No sé, ¿eh? Vamos a ver, porque lo que le venía pasando a Facundo Manes era que iba ganando nivel de conocimiento, pero venía como sin hacer ruido, ¿no? Venía como demasiado tranquilo para esta política argentina tan enervada, tan eléctrica, tan de levantar el perfil. Bueno, lo que hizo Facundo Manes fue levantar el perfil, lo levantó dirigiendo comentarios sobre espionaje, ni más ni menos, ¿no? Espionaje y interferencias en la justicia, a lo que definió como populismo institucional sobre Mauricio Macri, el expresidente. No es la primera vez que Manes decía esto, no solamente sobre Macri, sino también sobre Cristina Fernández de Kirchner, porque la postura es, a ver muchachos, ya está, ya nos intoxicó demasiado esta dualidad entre Macri y Cristina. Esto, en un momento donde confrontar con la dirigencia política tradicional a algunos le da resultado, a Manes, a Facundo Manes, dentro de Juntos por el Cambio, dentro de la UCR, ¿le dará resultado? Parece que dentro de la UCR también hay quienes dicen que tampoco crezca demasiado y se nos corte solo, pero parece que Facundo Manes, que ha pasado a ser por primera vez, desde que está en la coalición opositora, ha pasado a ser, de algún modo, la piedra del escándalo y por eso, Manes por el cambio. Nos vamos a la mesa. ¿Gana o pierde Facundo con esta posición que tomó esta semana, Margarita? A ver, tampoco me gusta evaluar este tipo, analizar este tipo de cuestiones a partir de lo que se gana o se pierde. A mí no me gusta la política plantada en el área de las conveniencias, ¿no? Siempre voy mucho más en la defensa de las convicciones en esa regla con las conveniencias. Por eso me parece que lo primero es reconocer la necesidad de comprender y de aceptar la diversidad que tiene una coalición. No es un partido político, es una coalición política y por lo tanto se caracteriza por la diversidad de sus componentes y además entender que se crece desde la diversidad. Esa fue la idea con la cual Facundo el año pasado, y más bien el radicalismo, convoca a Facundo Manes, que venía de afuera de la política. Yo lo he contado acá, el partido GEN decide formar parte de Juntos por el Cambio a partir de la decisión de Facundo Manes de ser el candidato, porque representaba una visión más progresista, más humanista, distinta a la que había, y entonces eso nos identificó a muchos, que ingresamos en ese lugar, y eso nos llevó a un muy buen resultado por la aceptación de que la diversidad servía para agrandar. Totalmente. Ahora, no por interpretar a Facundo Manes, porque es grande, se interpreta solo, pero no se recortó la crítica a Mauricio Macri, pero su crítica es a la bipolaridad de la grieta de Cristina y Mauricio Macri como sistema ya de toxicidad. De toxicidad política. Y en ese punto, ¿no? O sea, es una crítica correcta. Y lo que hizo acá fue levantar el perfil, tal vez incluso sin querer, ¿no? Ahí me parece que hay otra cuestión que podríamos tener en cuenta, que es cómo Facundo empieza a llamar la atención porque empieza a molestar también. Aquellos que creen que las cosas están liquidadas, saldadas, vos marcabas muy bien, él venía haciendo una campaña, está recorriendo desde hace tiempo todo el país con un discurso muy inspirador en realidad, pero es cierto que aparecía como invisibilizado frente a una interna muy fuerte dentro del PRO. Evidentemente la salida de Facundo, cuando Facundo empieza a tomar cuerpo y volumen en su candidatura, empieza a molestar. Porque a mí lo que me ha llamado la atención, Facundo dijo ayer o antes de ayer, no me imaginé que iba a hacer tanto ruido. Yo le digo la verdad, no me imaginé que iban a salir tantos a pegarle. A veces dicen hay que pegarle al chancho para que salga el dueño, ¿no? Bueno, acá me dio esa impresión. Salieron muchos de la política y de afuera de la política a sacudir porque creo que empieza a molestar. Sí, se metió en el barro de la política y de la telepolítica también, porque muchos colegas, muchos periodistas salieron a criticarlo también. A eso me refiero, cuando digo muchos salieron a pegarle desde afuera de la política. Le pegaron todos menos Macri.
Macri estará especulando que si le contesto, le doy el gusto, lo pongo en el centro del ring. Claro, me parece que es razonable porque además tuvo unos cuantos que salieron muy duramente, así que era lógico que Macri se guardara en esa pelea, ¿no? Lo otro que a mí me parece importante es que este tipo de cuestiones no nos tape la discusión de lo que ustedes tenían recién en la pantalla. No, por supuesto. Yo creo que lo central en la Argentina, lo que le preocupa a la gente no es la pelea de Manes con Macri, la verdad, ni las cosas que dicen unos y otros. A la gente le preocupa el aumento del transporte, de los medicamentos, la jubilación que no alcanza. Eso es lo central, que nada nos distraiga de esa discusión, ¿no? Raúl se tiene que ir y casi nos acompañó durante todo el programa, pero queremos darte la posibilidad, ya que la tenemos a Marga acá, si querés hacer alguna reflexión, Raúl, antes de irte. No digo extrañamente, porque siempre la he escuchado con mucho agrado y aprendiendo muchas veces. Conversábamos antes la necesidad de una renovación generacional en la política y ahora fuera de cámara estábamos hablando de lo mismo y creo que justamente lo que ella acaba de decir, que estas peleas no nos distraigan de los hechos centrales, reales, cotidianos, tremendos que vivimos, en realidad es la mirada de la nueva generación. Claro. Están mirando eso y son capaces, insisto, son capaces de dialogar entre sí. Ahora, lo de Facundo a mí no me pareció demasiado, lo que pasa es que tuvo más repercusión que cuando dijo a mí no me representa Macri. No era tan grave lo que él había dicho, sino la reacción que tuvieron los demás. Y sobre todo porque dice que pegó en un espía punto muy interfiere en la crítico, justicia, ¿no? pegó en el espionaje, que es una cosa que incluso se volcaba sobre su propia fuerza, la acusación de espionaje. Yo no te Nada dijo Facundo que no hayan repetido otros dirigentes políticos y muchos periodistas. Hoy en la mañana escuché a un periodista con un comentario, lo digo casi textual, Macri mandaba apretar a los fiscales para imputar a Moyano en una de las causas de Independiente. Hoy en la mañana escuché a un periodista decir eso. Anoche escuché una asesora técnica que trabaja en Juntos por el Cambio haciendo una denuncia para mí brutal, que es que se negoció el triunfo de Independiente o el Club Independiente a cambio de la impunidad de Moyano. Entonces le preguntaron, ¿pero quién negoció? Y bueno, miren en la lista abajo del titular que ganó del nuevo presidente, ¿quiénes son los que van abajo? Y yo digo, lo dice una asesora de Juntos por el Cambio y los que están abajo son todos Cambiemos. Ahora, ¿no? más allá de esto, que bueno, pueden ser interpretaciones, hay causas judiciales Claro, de la provincia con el tema, eso es a lo que voy de la Gestapo y la del Pata Medina y toda esa cuestión, ¿no? No es algo novedoso lo que Facundo planteó, por eso digo, hay que entender como una opinión que tiene que ver con análisis de distintas situaciones que están en discusión y que la justicia tendrá que resolver. A mí lo que me llama la atención, porque Juntos por el Cambio puede ser que haya intereses porque se está justamente debatiendo qué figuras crecen. Que la UCR haya sacado ese comunicado. Me llamó la atención lo mismo. ¿Qué pensás al respecto de eso? Te soy absolutamente sincera, me llamó la atención lo mismo y lo ubico en lo que decía antes. Yo siento que Facundo empieza a molestar a los que creen que las cosas, que ya había un status quo, había una cuestión preestablecida, que eso no se cambiaba. Pero entonces cuando decís eso, el título le cabe también a los radicales. En eso sí, por eso a mí me llama mucho la atención que el radicalismo haya salido tan duramente como a ponerle un freno. Yo digo que hay un radicalismo que está buscando pactar con el PRO y entonces Facundo cuando los enfrenta empieza a incomodar. Sí, se desmarcó ahí el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Exactamente, y me parece que es correcto porque lo hizo además en este sentido. Debe aceptarse la diversidad, no vamos a crecer si no logramos incorporar voces distintas. Hablar. Que tengamos esa coincidencia sobre los temas centrales, porque por eso estamos juntos. Y entender que la diversidad siempre y en todos los casos nos enriquece. Comprender la opinión de quien piensa diferente a cada uno de nosotros siempre nos hace más ricos y en una coalición la diversidad enriquece, nunca pone en juego la unidad. Si vos tenés claro que la unidad tiene que estar sostenida en un programa. Y en esto algo que, Eddie, vos mencionabas antes sobre el tema de la cantidad de candidatos. La cantidad de candidatos no es malo. Hay un día que es una elección, sea paso, sea interna, que resuelve quién es. El tema es que la unidad se debe sostener en un programa común.
Y eso es lo que tenemos que estar discutiendo. Yo vengo tratando que los equipos que tienen los distintos candidatos jueguen juntos, que los candidatos tengan el compromiso de que después de la PASO el que pierde no se va a la casa, que sigue jugando en el mismo lugar, ¿no? En esa línea, Margarita, entonces, ¿compartís la visión de Manes de que durante el gobierno Macri hubo un populismo institucional y sus críticas de cómo se manejó con el Poder Judicial y las causas de espionaje? Posiblemente yo no hubiera usado ese tipo de calificativo. Coincido mucho con Facundo en esta crítica que él hace, que es lo que mencionaba Marcela recién, en el sentido de lo tóxico, lo nocivo, que es seguir con una polarización en extremo, donde tengamos que estar discutiendo si el año que viene los que compitan puedan ser Macri o Cristina. Eso es una Argentina que mira para atrás, sin ninguna duda, y él lo plantea, los riesgos a que nos lleva esta polarización en extremo. Lo propuso, digamos. no lo planteó, lo propuso Pichetto. Claro, lo escuché en estos Lo días propuso. y yo la verdad es que no coincido en nada con eso, porque me parece que el país tiene que mirar para adelante. Bueno, que pero la son política... posicionamientos concretos de personas que quieren jugar a... Quiere decir que no hay unidad de concepción. Lo que vos decís es bárbaro y yo te aplaudo y coincido. Pero creo que no es el espíritu dominante. El posicionamiento individual es mucho más fuerte que todo eso. Pero me parece. Sí, pero lo individual se resuelve. Por eso yo digo, hay un momento en el que esto se resuelve. Ahora, lo que a mí me interesa el día que se resuelva es que, y no me parece mal una competencia entre Manes y Larreta, la verdad, algo que decía recién Aragón es otra cosa. Hay que pensar en una generación nueva, en la cual está Facundo, como está Martín Lustó también, como está un Leandro Santoro en el frente de todos, que es gente que tiene la capacidad de sentarse a tomar un café y conversar. No podemos seguir en una Argentina donde los dirigentes políticos, lo que van a manejar este país dentro de unos años, no tengan esa capacidad de consensuar algunas cuestiones mínimas. Cosa ¿no? que te, no lo descubriste ahora, te caracterizó prácticamente en toda tu carrera política lo de conversar, aunque has tenido también tus rupturas y tus enojos. Sí, claro. Vos decías recién que la presentación de Marcela es el tema de fondo, es lo que verdaderamente le preocupa a los argentinos, porque es la situación económica, la inflación, la carestía, etcétera. Tal vez seas una de las dirigentes políticas que más conoce a Sergio Massa porque estuviste incluso en alianza con él. Después de la Digo pausa... a veces que al que conociera a otro, no a este. Bueno, también de eso, pero después de la pausa, como él está al frente ahora de estos temas, que son los temas económicos, sí, ¿cuál es tu percepción sobre la gestión Massa? Estuve la semana pasada cuando él estuvo en el Congreso, hice algunas propuestas y me parece que es importante analizar eso. Después de la pausa, dale. Mira, estas imágenes tienen que ver con que la Asociación Internacional del Agua en Copenhague, Dinamarca, premió a la empresa AISA por su gestión en medio ambiente. Empresa inteligente con el medio ambiente. Esa fue la decisión de esta Organización Internacional del Agua. Y la pregunta había quedado picando, Margarita, y tenía que ver con lo importante y lo de fondo, que es la situación económica y social y la gestión Massa. ¿Cómo la estás viendo? Primero, me parece que se armó atrás de la decisión de Sergio Massa de cambiar de sillón, porque lo cierto no es que Massa venía del exterior y cayó a ver si podía hacer algún pase de magia. La verdad es que Sergio ya formaba parte de la triada decisoria de este país de estos 3 años. El gobierno claramente para todo el mundo, el gobierno de Alberto, de Cristina y de Sergio Massa. Por lo tanto, ha participado en todas las decisiones. A mi criterio, ha participado en todo el desastre que han hecho en estos 3 años, por supuesto. Y entonces era bastante difícil que el cambio de sillón importara que eso podía llegar con grandes novedades. Yo le adjudico a Massa sin duda las capacidades como para llevar adelante un proceso muy pero muy complejo como el que tiene por delante. No lo ayuda el contexto. El contexto de la Argentina real es este que ustedes reflejan. La verdad, todo lo que ha venido pasando durante este tiempo, la pérdida y el retroceso que la Argentina tiene en términos políticos, económicos, sociales, institucionales también. Y atrás de todo esto, la gran discusión sigue siendo el punto en el que el gobierno no encuentra el rumbo y no encuentra el camino, que es la inflación. La semana pasada Massa estuvo en el Congreso
Y obviamente que el punto que él refirió muy, muy tangencialmente fue el tema de una inflación calculada para el año que viene en 60 puntos, en 60%. ¿Se imaginan ustedes que eso, a la luz de todas las cosas que estamos escuchando todos los días, es bastante poco creíble? Entonces la pregunta siempre es, fue parte de las consultas que yo le hice, la consulta es, un gobierno puede equivocarse en sus estimaciones o puede hacer las cosas a propósito para subvaluar lo que está diciendo y después terminar discrecionalmente asignando partidas a través de los DNU. Que es lo que ya hemos conocido. Por eso lo que yo le propongo a él es una cláusula que él la toma, esa idea, vamos a ver cuando se discuta y se dictamine si es así, que es decir, bueno, si ustedes creen que va a llegar al 60, eso es lo que están escribiendo, pongamos una cláusula que si llegó al 60 en el mes de septiembre o antes, mandan un nuevo presupuesto, una nueva asignación de partidas, para que la asignación la haga el Congreso y no la hagan ustedes en realidad, porque en definitiva lo que termina pasando es eso. Claro, en el tramo final de una campaña electoral encima. Claro. En un contexto muy delicado, porque la realidad es que también Massa asume, porque el gran problema acá también es la emisión monetaria, ella asume con esa bola de nieve girando cada vez más grande, ¿no? Que tiene que ver con la deuda para financiar políticas, la deuda que se toma en el mercado, pagar intereses cada vez más altos para que esos que están encajados en la deuda sigan apostando al peso y no se vayan al dólar. Este es el contexto de Argentina. Mi pregunta es, vos que caminás el conurbano, caminás la calle, más o menos estás en línea con la sensación térmica del bolsillo de la gente. ¿En qué momento el argentino naturalizó vivir con inflaciones mensuales del 7, 6% o 100% en un año y que eso no lo conflictúe? Es decir, como decía Barrio Novoy, sí, es cierto, se están vendiendo más pasajes, hay casi todo lo que es alojamiento para el verano está todo reservado. ¿En qué momento se naturalizó vivir así? A ver, creo que está naturalizado desde hace tiempo, no creo que no lo conflictúe. Y creo que lo que vemos, que es esa burbuja de consumo, tiene que ver con que la plata quema en el bolsillo, entonces la gente sale y la gasta. Y el que antes iba al exterior, hoy veranea en Pinamar, y el que antes veraneaba en Pinamar, ahora va a Mar del Plata o llega a otro lugar, o se compra el electrodoméstico, entonces seguramente habrá un boom de ventas de los televisores para el Mundial y hay una cantidad de cosas porque además en medio de las angustias, las incertidumbres, que esto es lo que se percibe mucho en la calle, la gente necesita darse alguna satisfacción a veces y la canaliza por el lado del consumo, porque no le conviene guardar ningún billete por pocos que sean los que tiene, ¿no? Entonces no nos confundamos, creo que eso es lo que pasa, la conflictividad sigue existiendo y existe fundamentalmente por esto que es la incertidumbre que tenemos todos los días de que la gente va a hacer las compras hoy y no sabe si la semana que viene le alcanza la plata para comprar lo mismo. Ahora, desde el punto de vista electoral, esto que vos estás planteando, ¿juega a la hora de juzgar un oficialismo? Siempre la economía juega, siempre, y en la Argentina lo hemos visto muchas veces, es la economía y yo creo que la economía va a seguir marcando sin ninguna duda, por eso veo mal en términos electorales al gobierno. Claro, pues no quiere y decir que le vaya bien a la oposición, gobierno, ¿no? Quiere decir, según mi visión, que la gente va a votar en gran medida orientada por esas incertidumbres que tiene de bolsillo, ¿no? Menem reeligió con mucha distancia con un cuadro macroeconómico terrible donde la desocupación había llegado al 18,7%, récord en la historia de nuestro país. Entonces yo matizaría esta cuestión de los automatismos y, como dijiste, tomo tu palabra, la economía siempre. Hay que ver. Sí. Menem logró, a ver, ¿cómo el miedo decirlo? a la deuda. No, puede ser el miedo, pero Menem también logró instalar esa cosa de magia en algún momento que significaba, no nos olvidemos que venía toda aquella prédica de que había que vender y deshacerse de todas las empresas del Estado, que eso nos iba a brindar una cosa distinta. Menem, si algo supo hacer, era un encantador de serpientes. Supongamos que eso fue construcción de relato. Supongamos que eso fue construcción de relato. Hoy no se observa construcción de relato en ningún sector. No, y en realidad, me parece que ahí hay una diferencia fuerte. Los convencidos están convencidos. Digo, el que es anti
Kirchnerista es antikirchnerista, el que es kirchnerista es kirchnerista. Esa es la grieta. Ahora, hay una avenida del centro de los no fieles a ni unos ni otros, Ni que yo te dogmáticos. pregunto si esos son los que votan con el bolsillo y qué podría hacerles direccionar su voto. La verdad es que pese a todo esto y a esto que te decía yo del voto que va a estar, a mi juicio, bastante inducido por el tema del bolsillo, hoy veo que hay un escenario de polarización muy grande. Entre otras cosas porque el gobierno perdió la capacidad de instalar un nuevo relato. Hoy tenemos, sobre todo esto en términos políticos, una figura presidencial tremendamente debilitada en un país por esencia presidencialista. Lo somos constitucionalmente, lo somos históricamente. Entonces, eso afecta muchísimo al país, porque ya no es la figura presidencial, sino cuánto esto afecta y la dificultad del gobierno de instalar un relato distinto. Si nosotros vemos el presidente de hoy y el que teníamos marzo a mayo 2020, cuando la gente ponía la televisión para ver qué mala noticia nos iba a decir, porque no esperábamos buenas. Y sin embargo, la gente tenía una expectativa muy positiva sobre un presidente que se rodeaba de los médicos sanitaristas para darte malas noticias. Hoy, entre ese presidente y el de hoy no te puede inventar absolutamente nada. Y eso me parece que es lo que le juega especialmente en contra al gobierno, además de la cuestión económica. Déjame apuntar una cosita sobre Menem. En los 90 el relato y la reelección. No había inflación en el 95, ¿no? Pero digo, el cuadro. Sí había era desempleo en alza. el desempleo, pero no había iba en inflación. alza. Está bien. Sí, no nos vamos a discutir el 95. Bueno, Porque no la vos y había, yo no lo la viví. había ni por las tapas a estos niveles. Venías de una hiper en la memoria sí, emotiva claro, muy reciente. claro. Y un además. día vamos a tener que hacer también el relato de la pero además, extendida convertibilidad Sí, cuando no, saltó. absolutamente. De eso Eso no te se iba a habla decir. nunca. No aplaudo, solo miro la coyuntura de la votación el del 1 a 95. 1 de la gente que salía y gastaba como gastaba, por eso digo, había como una cosa que había montado. No, yo comparto con vos. Menem, que era así. Ahora, lo del desempleo era brutal. Todo lo que tiene que ver con la privatización de las empresas. Yo recuerdo algo, ferrocarriles es un tema que marcó muchísimo en términos la fragmentó el pérdida del país, ferrocarril, se perdieron claro, pueblos, el se valor perdieron- estratégico, los pueblos, el valor cultural de los ferrocarriles, digamos, y solamente la privatización del ferrocarril, 300.000 puestos de trabajo. Eso eran familias enteras, digamos, que se derrumbaron. Gracias, Bueno, Margarita, nos por haber quedamos venido. justo sin programa, pero es súper interesante este debate, sobre todo para lo que se viene. Digo, ¿a dónde va a apuntar la política cuando ya sabemos que los convencidos están convencidos? ¿Cómo le van a hablar a los que no? No, y arrancamos diciendo, la campaña electoral ya está, ya Totalmente, es indetenible. gira y gira. Gracias, Marga. Gracias por la haber invitación. participado una vez más en Para que sepas.